Y si te dijera que tus decisiones más importantes no las toma tu inteligencia, sino una parte de tu cerebro que todavía cree que está huyendo de los depredadores en la sabana? Existe una arquitectura invisible, diseñada por siglos de política y perfeccionada por el marketing moderno, que no quiere que compres productos, sino que compres alivio. Descubrieron que la lógica es lenta, pero el miedo es instantáneo. Y mientras crees que estás eligiendo tu próxima compra o tu próxima creencia, solo estás reaccionando a un secuestro emocional que ocurre dentro de tu propia cabeza. Comprende ahora cómo tu miedo se ha convertido en el producto más lucrativo del mundo y finalmente, cómo recuperar el control de las manos de quienes han aprendido a sacar provecho de tu inseguridad. El miedo siempre ha sido una herramienta de poder, adaptándose a lo largo de los siglos para garantizar el control social. En la antigua Roma, el pan y el circo servían menos como entretenimiento inocente y más como anestesia emocional para las masas, del mismo modo que, en la Edad Media, el terror al infierno moldeaba los comportamientos e imponía la obediencia. Esta dinámica valida la visión de Thomas Hobbes, para quien la vida sin autoridad sería solitaria, pobre, sórdida, brutal y corta, demostrando cómo el miedo a la muerte se ha utilizado históricamente para justificar la necesidad de dominio. En la era contemporánea, esta dinámica no ha desaparecido, solo se ha sofisticado. El miedo a la espada o a la condenación eterna ha sido sustituido por la ansiedad de la irrelevancia y la exclusión. Hoy en día, los algoritmos y los titulares sensacionalistas monetizan la inseguridad, manteniendo a la sociedad en un estado de alerta constante. El control ya no necesita murallas ni mazmorras, cuando el propio individuo, por miedo a quedarse atrás o ser cancelado, empieza a vigilarse a sí mismo y a los demás, perpetuando el ciclo de obediencia a través de pantallas iluminadas. Es inquietante pensar que muchas de nuestras libres elecciones pueden ser en realidad reacciones automáticas a un miedo cultivado artificialmente. Este miedo silencioso no llega con estruendo ni amenazas directas, se siembra sutilmente a través de narrativas de insuficiencia, comparaciones constantes y la sugerencia perenne de que el mundo es un lugar hostil. Se arraiga en el subconsciente, disfrazándose de prudencia, buen sentido común o responsabilidad, pero actuando como un freno invisible que limita la audacia y dirige el comportamiento hacia caminos preaprobados por quienes detentan la influencia. En consecuencia, la autonomía se convierte en una sofisticada ilusión. Cuando ese miedo toma el control, empieza a decidir por ti incluso antes de que surja la oportunidad de elegir conscientemente. Ese alguien en algún lugar, ya sea un estratega de marketing, un algoritmo predictivo o una estructura de poder, ha ganado la batalla sin disparar un solo tiro. Han logrado instalar un vigilante dentro de tu propia mente, asegurándose de que permanezcas estático, consumiendo seguridad para apaciguar una angustia que tal vez ni siquiera era tuya para empezar. Vivimos rodeados de una colección de angustias modernas, que aunque invisibles, pesan sobre cada decisión que tomamos. Es el miedo corrosivo a la insuficiencia y el temor constante a quedarnos atrás en un mundo que no se detiene. Esta inseguridad se manifiesta en el profundo temor a perder lo que hemos conquistado, a ser olvidados por el tiempo o a descubrir que al final no pertenecemos a ningún lugar. Estos dolores silenciosos moldean nuestra identidad, transformando la existencia en una búsqueda exhaustiva de validación externa solo para apaciguar el terror de la exclusión. El aspecto más traicionero de esta dinámica es que el miedo rara vez se anuncia a bombo y plato, no grita, susurra. Maestro del disfraz, se presenta disfrazado de cuidado paternal, de protección sensata o de una urgencia inaplazable. Al camuflarse de buen sentido común, nos convence de que la parálisis es seguridad y que la sumisión es estrategia, manipulándonos amablemente para que evitemos los riesgos necesarios para nuestro propio crecimiento.
Necesitamos reevaluar radicalmente la naturaleza de nuestro consumo, considerando la inquietante hipótesis de que el mayor producto del mercado actual no es un objeto tangible, sino una emoción. Lo que realmente adquirimos en las estanterías físicas y virtuales rara vez es solo la mercancía en sí misma. En realidad, compramos alivios temporales para angustias profundas. Pagamos caro por la sensación de seguridad, por el estatus que promete aceptación o por la novedad que enmascara el aburrimiento, convirtiéndonos en consumidores voraces de sentimientos empaquetados como productos. Al comprender esta dinámica, se nos invita a atravesar la arquitectura invisible del miedo y afrontar la realidad de cómo se ha transformado ingeniosamente en la fuerza más lucrativa de la historia de la humanidad. No se trata de un accidente histórico, sino de un modelo de negocio eficiente. Industrias enteras prosperan monetizando la vulnerabilidad, vendiendo antídotos para venenos que, a menudo, ellas mismas han ayudado a inocular en la cultura, garantizando que la inseguridad sea siempre más rentable que la paz. La conclusión de esta lógica es implacable y nos pone frente a un espejo incómodo. El control ejercido por el miedo es la forma más absoluta de dominio, ya que no necesita cadenas físicas para mantenernos cautivos. Cuando permitimos que una fuerza externa, ya sea política, comercial o social, dicte lo que debemos temer, entregamos las riendas de nuestra vida. Después de todo, quien controla tu miedo no solo manipula tus elecciones superficiales o tu próximo consumo, esa entidad pasa a controlar tu propia vida, dictando tus límites, tus sueños e incluso hasta dónde te permites llegar. La máxima de Maquiavelo, según la cual es más seguro ser temido que amado, sentó las bases del control político basado en la previsibilidad de la amenaza. Mientras que el amor es un vínculo volátil y dependiente de la gratitud ajena, el miedo se sostiene en el temor al castigo, algo que el soberano puede controlar directamente. Sin embargo, lo que antes era una herramienta del Estado para garantizar el orden, traspasó las fronteras de los palacios y los ejércitos, infiltrándose en la estructura más íntima de nuestras decisiones cotidianas. En el siglo XX fue cuando esta dinámica sufrió su mutación más drástica. El miedo dejó de ser estrictamente político para convertirse en fundamentalmente económico. La transición de la supervivencia al consumo masivo exigió que el sistema encontrara formas más eficaces de motivar a las masas. El miedo a la muerte física fue sustituido por miedos más sutiles y sociales, transformando la inseguridad del individuo en un engrane esencial para la expansión de los mercados globales. Esta transformación fue impulsada por figuras como Edward Bernays, el padre de las relaciones públicas, quien entendió que las personas no compran por necesidad, sino por emoción. Bernays aplicó la psicología para descubrir que al asociar un producto con la solución de un miedo oculto, como el miedo al rechazo o a la vejez, las ventas se disparaban. Al fin y al cabo, ninguna emoción vende más que el miedo, ya que mientras que el deseo es opcional, el alivio de una angustia se siente como una urgencia vital. La arquitectura del consumo moderno se sostiene sobre pilares de ansiedad cuidadosamente fabricados. El miedo a no ser deseable, a no ser suficientemente saludable o simplemente a ser invisible entre la multitud. Estas no son solo preocupaciones naturales, sino lagunas emocionales que nos hacen sentir incompletos. Al convertir la existencia en una competencia por el estatus, la belleza y la productividad, el sistema garantiza que el individuo se encuentre en un estado de alerta constante, buscando desesperadamente algo que llene el vacío de la insuficiencia. En este escenario, comprendemos la cruda realidad del mercado. El capitalismo no vende productos, sino alivio. Cada producto, desde un cosmético hasta un seguro de vida, se presenta como el antídoto para una aflicción que nos ha sido sugerida momentos antes. No compramos el objeto por sus propiedades técnicas, sino por la promesa de que, al adquirirlo, ese susurro de «no soy suficiente» se silenciará,
transformando el acto de comprar en un mecanismo de defensa contra los fantasmas que el propio marketing ayuda a crear. La eficacia del miedo como herramienta de control reside en el hecho de que ignora los filtros de la lógica y la conciencia, no pasa por la razón. Mientras que el pensamiento crítico requiere tiempo y energía metabólica para procesar datos, el miedo es una vía rápida que accede directamente a nuestros instintos más profundos. Es una respuesta visceral que arrolla cualquier intento de análisis intelectual, haciendo que el individuo sea extremadamente susceptible a cualquier solución que prometa restaurar la seguridad. El secreto del poder de la amígdala es su simplicidad funcional. No pregunta, ¿es esto cierto? No tiene las herramientas cognitivas para verificar hechos, interpretar contextos o identificar manipulaciones de marketing. La única pregunta que se hace ¿es esto peligroso? Al operar bajo esta lógica binaria de amenaza, Como resultado, el mercado se ha expandido más allá de los bienes físicos, creando una economía de salvación personal. Vendemos cursos que prometen acabar con la inseguridad financiera, dietas que juran eliminar el miedo al rechazo, seguros, medicamentos, ideologías políticas, gurús de la productividad y estilos de vida completos. Aunque parecen ser ofertas distintas, todos estos artículos ofrecen en última instancia el mismo producto: alivio. Es una promesa de que, por un precio fijo, el constante susurro de la insuficiencia finalmente se silenciará. Sin embargo, debemos afrontar la incómoda verdad. El alivio no es libertad. El alivio es solo el silenciamiento temporal del dolor, un anestésico que no cura la herida, sino que solo la oculta el tiempo suficiente para que necesites una nueva dosis. La verdadera autonomía comienza cuando cambiamos el enfoque de nuestra percepción. La pregunta crucial que debemos hacernos ante cada elección ya no es ¿qué estoy consumiendo?, sino más bien ¿qué miedo está tratando de aliviar? Al identificar el miedo, le quitas el poder a quienes lo venden. Imagina un mundo en el que tu voluntad ya no se vea secuestrada por los instintos de supervivencia y tus decisiones no nazcan del pánico, sino de una profunda conciencia. En este escenario, dejas de ser un consumidor de alivio paliativo y te conviertes en un constructor de presencia. En lugar de huir desesperadamente de la inseguridad, aprendes a convivir con ella, comprendiendo que la incertidumbre es parte de la condición humana y que ningún producto en el mundo puede comprar una paz que solo se puede cultivar internamente. El verdadero cambio se produce cuando te das cuenta de que el poder real no reside en intentar eliminar el miedo, una tarea biológicamente imposible, sino en verlo con claridad. El miedo es como una sombra que se cierne sobre la oscuridad, pero que pierde su poder en el momento en que se le da nombre y se le expone a la luz de la razón. Se disuelve cuando se entiende como un proceso químico y ancestral, dejando de ser un amo para convertirse en una simple señal que has aprendido a interpretar sin dejar que te domine. Por lo tanto, la mayor revolución que puedes llevar a cabo es interna y silenciosa. Quizás lo que falta no es el próximo avance tecnológico, la nueva dieta o otra respuesta prefabricada, sino más bien el silencio necesario para escucharte a ti mismo. Al sustituir la búsqueda frenética de soluciones externas por el valor de hacer mejores preguntas, rompes la arquitectura del control. Al final, la libertad no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con claridad a pesar de él, eligiendo la conciencia por encima de la reacción. Hemos llegado a un punto de inflexión en el que debemos volver a la pregunta esencial que define nuestra era: ¿qué consumes o qué te consume? Debemos afrontar la realidad de que el verdadero producto de nuestro tiempo no es la información que fluye en gigabytes, ni el entretenimiento que nos distrae, ni la tecnología punta que llevamos en el bolsillo. El verdadero producto, refinado por algoritmos y perfeccionado por milenios de evolución, es tu miedo, el bien más valioso y constante en un sistema que se nutre de tu inseguridad. Dado esto, la mayor libertad que puedes alcanzar no reside en elegir entre marcas o seleccionar nuevos dispositivos, sino en la capacidad radical de elegir entre reacciones. Es la decisión consciente de dejar de actuar por pánico y empezar a hacerlo desde la presencia,
de dejar de vivir bajo la amenaza constante de una carencia fabricada y empezar a hacerlo a la luz de la propia conciencia. Cuando observas el miedo como un fenómeno biológico y externo, este pierde su poder para controlar tu voluntad. Puede que siga estando presente, pero ya no puede guiarte. Y quizás sea precisamente en este espacio de silencio, el vacío que surge cuando el miedo se calla y las notificaciones dejan de dictar el ritmo, donde finalmente puedes escuchar el sonido más importante de todos: tu propia voz. Es en este encuentro con la autonomía donde se derrumba la arquitectura invisible del control. La revolución termina donde comienza tu claridad, permitiéndote caminar no como alguien que huye de una sombra, sino como alguien que elige su propio destino. Si este contenido te ha parecido útil y te ha ayudado a ver los engranajes invisibles que dan forma a nuestras decisiones, no olvides dejar tu me gusta y seguir el perfil. Tu interacción ayuda a llevar este mensaje a más personas que también necesitan recuperar el control de sus propias vidas. El camino hacia la autonomía no termina aquí. He dejado algunos enlaces útiles en el comentario fijado para aquellos que deseen profundizar en la psicología del consumo y en cómo fortalecer el pensamiento crítico en el día a día. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, el miedo puede ser un consejero, pero nunca debe ser tu dueño. Nos vemos en el próximo video.